Fijan posición. Empresarios reaccionan ante medidas económicas tomadas por el gobierno nacional. Nueva cara, partidos de oposición aprueban reestructuración de la Mesa de la Unidad. Combate al contrabando. 7 toneladas de alimentos fueron decomisados en mercado capitalino. Tras los útiles escolares, desde ya padres buscan listas para que no les falte nada. Días de tensión. Franja de Gaza intenta resurgir tras cese al fuego. Llueve sin parar. Torrencial se lleva todo a su paso en país asiático. Guerra sin cuartel. Más de 22.000 personas protagonizaron la tradicional tomatina. Una más para el medallero. Venezuela queda subcampeona en voleibol de playa. A la espera, Chariz se trae un nuevo disco para deleitar a los venezolanos. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. A partir de este momento, Endrina Yepes y quien les habla, José Manuel Dopazo, estamos listos para contarles lo más importante ocurrido hasta el momento. Comenzamos. La Junta Directiva de Fedecámaras reacciona ante las medidas económicas tomadas por el Gobierno Nacional. Precisamente vamos a establecer un contacto en vivo y directo con Manuel Covela desde la sede del gremio empresarial para que nos amplíe esta información. Manuel, buenas tardes, te escuchamos. Así es, muy buenas tardes, José Manuel, buenas tardes, amigos de toda Venezuela. En este momento, hace algunos minutos, acaba de comenzar la comparecencia del presidente de Fedecámaras, Jorge Roy. Vamos a escuchar entonces el pronunciamiento del presidente del organismo Cúpula Empresarial. En el caso específico de los alimentos, esto es una cifra sin precedentes en la historia de Venezuela en un periodo proporcional, desde el 2003 hasta el 2014. El desabastecimiento alcanza, de acuerdo a cálculos de Fedecámaras, en algunos rubros al 90%. Ustedes van a ver también la cifra de desabastecimiento que tenemos en algunos rubros importantes. Hemos hecho un estudio en los productos básicos, que son aquellos que precisamente tienen más controles, y en aquellos que tienen más controles es donde hay más desabastecimiento. La ley de precios justos, lejos de haber servido para reducir la escasez, por el contrario, ha incrementado la escasez, como podemos demostrar en la cifra que ustedes están viendo a continuación y que van a encontrar en sus documentos. En cualquier país del mundo, una cifra de desabastecimiento y de escasez del 5%. En Venezuela, la última cifra publicada, porque ni siquiera tenemos las cifras oficiales, es del 29%, es decir, 6 veces superior a lo que alcanzan otros países donde su economía es normal. En este punto tenemos que reclamarle al sector oficial que no contamos con cifras oficiales desde diciembre del 2013. No tenemos cifras de inflación, no tenemos cifras de escasez y no tenemos cifras de las caídas del Producto Interno Bruto. No hay manera de planificar ni para los economistas ni para los estudiosos sin tener unas cifras transparentes y oportunas, y le hacemos un reclamo al Banco Central que, alejándose de las cuestiones políticas, publique las cifras que en estos momentos en el país necesita saber cuál es la verdadera condición económica del país. Los indicadores que tiene Fedecámaras, les adelanto, en materia de la caída del Producto Interno Bruto, es del 4% de una caída de Producto Interno Bruto en este primer semestre. En el sector de manufactura es quizás el más grave. El sector manufactura tiene una caída del 9%. Y en el sector de la construcción presentamos caídas con respecto al periodo anterior de 10 puntos internos del Producto Interno Bruto. Estas cifras son extraoficiales, pero son productos de nuestros expertos que hemos venido analizando la materia y podemos concluir que son muy cercanas a las que deben estar analizando el Banco Central. Ojalá instamos al Banco Central a que publique estas cifras por el bien de todos los venezolanos y por la transparencia que se requiere para poder planificar y poderle hablar con claridad al país. No podemos afrontar los problemas que tiene el país si no conocemos la verdadera realidad del país. Es absolutamente necesario
que el gobierno le hable claro al país sobre la situación económica y tome las medidas que se requieren. Entonces, las declaraciones del presidente de FECámaras en torno a varios indicadores económicos como desabastecimiento y Producto Interno Bruto. Nosotros vamos a continuar aquí muy pendientes de las declaraciones del presidente de FECámaras y en minutos volveremos a hacer otro contacto. Muchísimas gracias, Manuel. Continuamos con más. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, encabeza el Encuentro Regional de Desarrollo de Políticas de Seguridad Ciudadana en la sede de la UNES en Catia, aquí en Caracas. La fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, y Gabriela Ramírez, defensora del pueblo, asisten también a este acto. El ministro Rodríguez Torres hizo referencia a la actuación del gobierno venezolano antes del año 1999 en la aplicación de las políticas públicas en cuanto a los derechos humanos. Yo vengo de desarrollar una experiencia de 14 años en los servicios de inteligencia venezolanos, en lo que fue la DICIP, que fue una especie de organismo al margen de la ley, que hacía y deshacía con los derechos de los venezolanos lo que le daba su realísima gana. En minutos, detalles de esta información con nuestra compañera Milagros Zambrano. La Mesa de la Unidad Democrática aprobó por unanimidad la nueva estructura de esa organización política. Fernando Girón tiene los detalles. Los 27 partidos que conforman la MUD respaldaron las decisiones, entre ellas la eliminación del equipo permanente conocido como el G7. De ahora en adelante, todos tendrán participación a la hora de votar. Vamos a constituir como parte de nuestras decisiones un consejo asesor formado por personalidades independientes que va a monitorear junto con nuestra directiva la marcha de los asuntos políticos, económicos y sociales del país. A pesar de no tener un nombre para ocupar el cargo, la Secretaría Ejecutiva se mantiene, pero con algunas condiciones y reglas. Se mantiene la figura del secretario ejecutivo. En esta oportunidad es un mandatario del conjunto. Será vocero cuando así lo decida la directiva de la mesa, como en este caso. No siempre será así. La mesa tiene la potestad de designar como vocero a cualquier dirigente político según tema u ocasión. La MUD rechazó el sistema biométrico a través de captahuellas. Vamos a convocar para el jueves próximo, jueves 28 de agosto, a un cacerolazo en todo el país a las 8 de la noche, para que el pueblo venezolano proteste contra este mecanismo represivo, hambriador. Fernando Girón, Noticiero Venevisión. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería exhortó a los usuarios a retirar sus documentos de viaje en la jornada especial de entrega de pasaportes en las oficinas correspondientes. El director general del SAIME, Juan Carlos Ugarte, recordó que los ciudadanos deben asistir a retirar sus documentos en la sede donde realizaron el trámite, debido a que el organismo contiene más de 600.000 pasaportes en bóveda. Anunció que hasta la fecha más de 36.000 personas han asistido a la jornada especial que adelanta el gobierno en esta materia. Habitantes de la Franja de Gaza aseguran sentirse aliviados, aunque incrédulos, por el acuerdo de cese al fuego permanente entre Israel y Hamás, tras 50 días de bombardeo. Los habitantes de Gaza se acercaron este miércoles a las zonas afectadas por los ataques para conocer la situación de sus viviendas y urbanizaciones. Más de 7.000 edificios quedaron destruidos por los bombardeos israelíes, por lo que la reconstrucción de la franja es urgente. El presidente palestino Mahmoud Abbas calificó de inimaginable el grado de destrucción e instó a la ONU a priorizar el envío de ayuda humanitaria. Y precisamente la ONU y el gobierno de Estados Unidos manifestaron su satisfacción por el acuerdo de cese al fuego en Gaza. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, mostró su total apoyo al acuerdo y dijo que cualquier violación sería una irresponsabilidad. Aseguró que los esfuerzos de paz deben llegar a las causas profundas del conflicto para evitar más violencia a futuro. El secretario de Estados Unidos, John Kerry, apoyó el alto al fuego y pidió a las partes cumplir plenamente con sus términos. En Francia, la actual directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, es investigada formalmente por negligencia en el arbitraje del denominado caso Tapie.
Lagarde es acusada de actuar con negligencia en el pago de una compensación por 527 millones de dólares al empresario francés Bernard Tapie en 2008, cuando era ministra de Finanzas del expresidente Nicolas Sarkozy. La directora del FMI declaró el martes en la Corte de Justicia francesa y aseguró que no renunciará a su cargo en el organismo internacional. Aún no se presentan cargos en su contra. Bueno, es momento de hacer nuestra primera pausa. En minutos, libertad para Popeye. Uno de los sicarios más temidos en Colombia finaliza su estadía en la cárcel. Los detalles más adelante. Su tranquilidad dependerá en gran medida de cuán vigilante esté los más pequeños de la casa, sobre todo en los espacios abiertos y cuando hay mucha gente. Manténlos protegidos de las altas temperaturas. Evite la exposición prolongada al sol. Estar pendientes de los más pequeños de la casa cuesta poco y vale tanto. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. 7 toneladas de alimentos de la canasta básica fueron decomisados en horas de la tarde de este martes en el Mercado Mayor de Coche, en el municipio Libertador. José Leonardo Nava nos dice que los artículos eran revendidos de manera ilegal. La incautación se hizo en la tercera rampa del Mercado Popular por funcionarios de la Policía de Caracas y de la Superintendencia de Precios Justos, quienes informaron que algunos trabajadores de la economía informal procedían a comercializar los productos regulados con sobreprecios que alcanzan hasta 5 veces su costo estipulado. Violando flagrantemente el artículo 57 de la Ley Orgánica de Precios Justos y también el artículo 59 de la ley, que nos habla del contrabando de extracción. El contrabando de extracción no es solo cuando sale de nuestra frontera, sino cuando se desvían de la ruta los alimentos para ir a dar a la economía informal. Por el caso, una persona resultó detenida y puesta a la orden de la Fiscalía. El director de la Policía de Caracas, Robinson Navarro, destacó que en las últimas 48 horas en la capital han sido incautadas 20 toneladas de alimentos, las cuales fueron vendidas a la comunidad de Coche a precios justos. Por lo menos acá en el mercado de Coche estamos detectando que vienen productos incluso del Táchira, ajos que no están permisados. Incautamos también en la noche de ayer alrededor de 2 toneladas de carne que proceden de mercado. Las autoridades informaron que operativos como este se continuarán realizando en los próximos días en los distintos establecimientos comerciales y mercados populares de la Gran Caracas. Exhortaron a la colectividad en general a realizar sus respectivas denuncias a través del 0800 Reclama y 0800 Sabotaje. Desde el mercado de Coche, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles, afirma que la aplicación de un sistema biométrico en supermercados es inconstitucional y pretende controlar las compras de los venezolanos. Capriles pidió sumar esfuerzos a toda la población para ponerle freno a la aplicación de la medida. Asegura que este nuevo sistema no acabará la escasez ni controlará el contrabando de alimentos, sino al contrario, enfatiza que mientras más controles, más contrabando. Bueno, y este año la familia venezolana se ha movilizado para comprar los útiles y uniformes escolares mucho antes que otros años. El costo de la vida y la escasez de algunos artículos de la lista han hecho que los padres y representantes sean precavidos y busquen ofertas y opciones con tiempo. Mónica Velo nos cuenta más. En nuestro recorrido por varias ferias y librerías conversamos con los padres y representantes que con lista en mano ya buscan los útiles escolares. Algunos aseguran que los precios no son muy elevados este año, pero a otros se les ha hecho cuesta arriba cumplir con lo que les piden en las listas. ¿Qué está buscando específicamente? El pantalón que me faltaba del varón. El pantalón del varón. ¿Y ya es lo último? Yo le compré aquí la farda y todo. ¿Y los útiles escolares cómo van? Todo ya. ¿Ya está todo listo? Ya está todo listo. ¿Y los precios cómo los ven en comparación al año pasado? Bueno, esta está en 75, que lo compré en 85 el año pasado. Sea como sea, todos coinciden en que el gasto general para dotar de uniformes y útiles a un niño o niña es alto. Algunos tienen ayudas de sus empresas, pero otros tienen que rebuscarse para completar los hasta 10.000 bolívares que pueden gastarse para el regreso a clases. ¿Cuántos hijos tiene usted? 3, bueno, 4, pero una ya está grande y 3 pequeños que son los que te estoy haciendo la compra. Porque entre la lista y los útiles, más o menos, por cada uno, ¿con cada uno cuánto más o menos? Entre lista y uniforme,
por cada uno? Como 5.000 por cada uno. Yo creo que algo así como 10.000 bolívares. Sí, porque hay que tenerle suficientes pantalones, suficientes camisas, ellos ensucian mucho. Los útiles están caros, las libretas, sí, yo creo que más o menos 10.000 bolívares, los zapatos, caro. Entonces, bueno, hay que ser realistas, eso cuesta. Y si de escasez hablamos, muchos coinciden que esto hace más engorroso el proceso de la compra de útiles y uniforme año tras año en el país. No se consiguen muchas cosas, más o menos lo básico, que sí, los lápices, los colores, pero los cuadernos cuadriculados y doble línea está difícil. Los cuadernos están escasos y cuando los consigues son bastante elevados los precios, las libretas. Aquí hay bastantes, yo estoy viendo bastantes, los colores están muy caros. Según algunos padres y representantes, la solución para conseguir buenos precios y variedad en los productos de los útiles escolares y los uniformes es comprarlos un poco antes de iniciar las clases. Otros recomiendan hacerlo con bastante tiempo de antelación para recorrer varios locales y ferias escolares y de esta manera encontrar variedad y buena calidad. Mónica Velo, Noticiero Venevisión. Bien amigos, momento de hacer una pausa. Al regreso mucho más. Continuamos con más de Noticiero Venevisión. Un grupo de aproximadamente 20 encapuchados armados interceptaron a un equipo de la televisora Fox Sport que se dirigía a la transmisión del encuentro entre el Deportivo Anzoátegui y la Universidad Católica de Uruguay, correspondiente a la Copa Suramericana. A la altura de la avenida Alterna Argimiro Gabaldón de Barcelona, estado Anzoátegui, dos de los hombres de este grupo ingresaron armados al camión donde trasladaban los equipos de transmisión y durante algunos minutos mantuvieron retenidos al chofer y el acompañante para seguidamente despojarlos de equipos valorados en aproximadamente $300.000. Con el camión nuestro vienen en caravana. Ellos se despegan un poco y estas personas rodearon al camión frente a la universidad, los amenazaron, los llevaron a un lugar, los obligaron a bajarse, a abrir las puertas del camión. Casualmente ahí traíamos nosotros todo el equipamiento, cámaras, cables, equipos de audio y otros implementos pues necesarios para la transmisión. El 70% de los equipos fueron recuperados aproximadamente 3 horas después por la policía del estado Anzoátegui. Habitantes del refugio San Simón, ubicado en Las Adjuntas, aquí en Caracas, trancaron la carretera vieja a Caracas, Los Teques, para exigir que el gobierno les entregue sus viviendas. Gustavo Gómez Morón nos cuenta más. Hola, buenas tardes. 17 familias que permanecen desde hace 4 años en el refugio Niño Simón de Las Adjuntas decidieron bloquear la carretera vieja Caracas-Los Teques para exigir que sean reubicados en las viviendas que les prometieron en el año 2010. Aseguraron que el año pasado únicamente 3 familias del refugio fueron adjudicadas en Ciudad Caribia y desde entonces el resto de los damnificados solo reciben promesas. No nos vamos a mover de aquí porque ya hemos hecho varias trancas y lo que nos han hecho es burlarse, llevarse las voceras para la Copedril, no nos dan respuesta concreta, nos ponen bromas firmadas y hasta que aquí no venga una cuestión de la Copedril a darnos soluciones respecto a nuestra vivienda, no nos vamos a quitar de aquí, así llueva. Los manifestantes aseguraron que han agotado todas las instancias para buscar una respuesta a sus exigencias. Amenazaron con mantener cerrada la vía hasta que reciban la propuesta de adjudicación de sus viviendas. Es nuestro informe. Continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Gustavo. En Corea del Sur, al menos 5 personas murieron por las lluvias torrenciales que obligaron a cerrar un reactor nuclear. Las intensas precipitaciones llegaron a acumular hasta 270 milímetros por hora en la ciudad de Busan, en la localidad de Shango. Un autobús perdió el control y cayó en una corriente formada por las inundaciones, causando un muerto y al menos 4 desaparecidos. Las lluvias también causaron deslizamientos de tierra, suspensión de rutas de transporte público e incluso la detención parcial de una planta de energía nuclear, aunque se descartó riesgo de fugas radiactivas.
Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo. Tenemos que la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, sugirió que la capital de ese país se cambie a Santiago del Estero, ubicada al noroeste de Buenos Aires. La mandataria afirmó que el cambio de ubicación de la capital argentina es una idea que tienen que discutir y pensar entre todos. El expresidente de ese país, Raúl Alfonsín, propuso en 1983 mudar la capital a Viedma, pero la idea nunca prosperó. En Colombia, el ex jefe de sicarios del cártel de Medellín, John Jairo Velázquez, conocido como Popeye, fue liberado tras cumplir 22 años en prisión. Velázquez salió de la prisión de Convita, en Boyacá, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Alias Popeye fue condenado por asesinato, secuestro, terrorismo, narcotráfico y asociación para delinquir. Bueno, es momento de hacer una nueva pausa y en estrenos y estrellas, en la próxima parte, dueto para celebrar. Thalía, arriba a sus 43 años. Ya les contamos. Rompa la brecha tecnológica generacional. Hágase amigo de sus hijos por redes como Facebook, Twitter, Instagram, de manera que pueda estar atento ante personas o contenidos inadecuados. Seamos Padres 2.0. Agradecemos a quienes se suman a nuestra campaña en las redes. Únete tú también. Juntos podemos. Al acoso, sácalo del juego. Hola amigos, comenzamos los deportes con los segundos Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014, porque esta mañana la delegación venezolana sumó 2 nuevas medallas de plata para llegar ya a 9 preseas. En lo que va de evento, Venezuela totaliza 1 de oro, 6 de plata y 2 de bronce. El equipo venezolano de voleibol de playa, conformado por Orlando Hernández y José Gregorio Gómez, se cayó en la final ante Rusia 2-0 para quedarse con la medalla de plata. Perdieron 21-12 y 21-13. Un poco más temprano, Anthony Montero se alzó con la medalla de plata en lucha. El criollo cayó en la final de los 63 kilogramos con Teimur Mamadov de Azerbaiyán. Ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas, porque Asdrúbal Cabrera y Freddy Galvis honronearon una jornada en la Héctor Rondón. Logró su salvado 22 de la campaña. Nos vamos a las imágenes con Freddy Galvis. Precisamente lo tenemos listo para batear el picheo. Y la desaparece por el jardín de la izquierda ante los envíos de Gio González en la quinta entrada y con 1 en circulación para poner arriba a los Phillies con su primer jonrón de la campaña. Y en el séptimo apareció Wilson Ramos, ligaba sencillo para que los nacionales descontaran en la pizarra. Y en el octavo inning apareció nuevamente el poder venezolano, esta vez Asdrúbal Cabrera, y lo tenemos sacándola en solitario, un batazo que igualaba al juego a 13 carreras, su cuarto jonrón con el informe de Washington. Filadelfia logró hacer una en el cierre de la entrada para imponerse 4 carreras por 3. Ya en notas del fútbol, el Deportivo Anzoátegui quedó eliminado de la Copa Suramericana tras perder en la tanda de los penales ante Universidad Católica. El estadio José Antonio Anzoátegui fue el escenario de este partido de vuelta de la primera fase del torneo continental. Rolando Escobar adelantó al equipo venezolano a los 34 minutos de acción, aunque el cuadro visitante buscó el empate y lo consiguió al minuto 87 desde el punto penal por intermedio de Armando Huila. El Dance pudo sellar su pase en 1 minuto para el pitazo final, también desde los 12 pasos, pero Evelio Hernández falló en su disparo para el 1-1 definitivo en el tiempo reglamentario. Como en la ida también habían pactado a 1, tuvieron que definir todo en la tanda de los penales, en los que Universidad Católica de Ecuador ganó 5 goles por 4. Ángel Di María es oficialmente jugador del Manchester United. Este martes el argentino pasó el reconocimiento médico y firmó el contrato por 5 temporadas con el cuadro inglés. La negociación entre el Real Madrid y el United alcanzó los 98,7 millones de dólares, convirtiéndose así en el quinto traspaso más caro en la historia del fútbol y el fichaje más elevado de la Liga Premier. Di María percibirá un salario anual de 10,5 millones de dólares. Bueno, pero no todas son buenas noticias para el Manchester United, equipo que este martes fue eliminado en la Copa de la Liga Inglesa. Los Diablos Rojos fueron goleados por el modesto Milton Keynes Dons de la tercera división inglesa, 4-0. El técnico holandés Luis van Gaal alineó a 10 suplentes para este compromiso. Bien, y con esto ponemos punto final a la información deportiva en Noticiero Venevisión.
Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes para todos. Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Aquí en Estrenos y Estrellas les contaremos que el cantante Noel Charris visitará tierras venezolanas próximamente. El cantante argentino visitará Venezuela durante el mes de septiembre para promocionar su más reciente disco, Verte Nacer. La información fue confirmada por la disquera Sony Music a través de un comunicado en el que no se ofrecieron más detalles como locaciones para la firma de autógrafos o si el ex Sin Banderas tendrá un show público. Y por su parte, el cantante zuliano Ronald Borjas lanzó vía Twitter su nuevo tema como solista, Te Encontraré. Te Encontraré es un tema del género salsa que también cuenta con una versión balada y formará parte del primer disco como solista de Ronald, el cual ya se encuentra en su fase final de grabación. La cantante Thalía celebró su cumpleaños número 43 con un dueto con la artista Laura Pausini. Thalía no deja que su edad le frene y continúa cosechando éxitos profesionales e involucrándose en nuevos proyectos como su colaboración en el nuevo sencillo de Laura Pausini, Sino a ti, que es el sencillo recientemente presentado del álbum de la cantante italiana para el que Thalía y Pausini grabaron un videoclip en Nueva York, ciudad en la que reside habitualmente. Acabamos de grabar su video, el video para ustedes. Continuamos con más música porque la agrupación venezolana La Vida Bohem lanzará en México un disco recopilatorio. Ha sido el mismo vocalista de la banda quien confirmó que la banda venezolana ha cambiado su residencia a tierras aztecas tras lanzar 2 exitosos álbumes y conseguir el Latin Grammy al mejor disco de rock por Será. Su nuevo álbum es una recopilación titulada El nombre de esta banda es La Vida Bohem. El disco será estrenado el viernes en Caradura Bar de la Ciudad de México y luego podrá encontrarse en formato físico y a nivel internacional en formato digital. Ricardo Montaner renueva votos con Marlene Rodríguez. Tras 25 años de matrimonio, el cantautor venezolano Ricardo Montaner y la cineasta Marlene Rodríguez se casaron por 4ª ocasión. Marlene Rodríguez diseñó una tarjeta especial para este evento en la que muestra una imagen de su casamiento original el 26 de agosto de 1989 y otra de 25 años después, donde ya no son 2, sino que la familia ahora cuenta con 12 miembros. Bueno, mil felicidades para Ricardo Montaner y su esposa. Hasta aquí nosotros llegamos con esta emisión de Estrenos y Estrellas y nos vemos esta noche. Muchísimas gracias, Federica. Hacemos una pausa, quédese con nosotros. Al regreso, Endrina Yepes estará conversando con Antonio Paiva, economista, analista financiero y profesor de la UCB y la UNIMED. Ya venimos. La niña María José Vargas necesita con carácter de urgencia el medicamento viscoelástico pesado en crema. Las personas o instituciones que deseen colaborar pueden comunicarse con sus familiares a los siguientes números telefónicos: 0416-812-3578 o el 0426-211-1240. Tu colaboración es importante. Sé el buen venezolano. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Bueno amigos, tal como lo anunciamos, ya está aquí en entrevista con nosotros el economista Antonio Paiva. Él es también analista financiero, profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Metropolitana. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Andrina. Es muy importante, sobre todo, apelar en estos momentos a su capacidad docente para que los venezolanos que están viendo en su casa esta entrevista y que están atentos al tema económico puedan comprender en un lenguaje sencillo qué es lo que está pasando en materia económica. Hace pocos minutos escuchábamos declaraciones del presidente de FECámara, Jorge Roy, quien hacía un exhorto al Banco Central de Venezuela a presentar cifras. Las cifras que él anunciaba de manera extraoficial realmente son alarmantes en cuanto a la caída del Producto Interno Bruto y de desabastecimiento. Por otra parte, el día de ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, hacía un anuncio en el cual decía que la crisis económica no se debe a malas políticas gubernamentales. Los venezolanos que estamos en el medio quisiéramos saber dónde está la verdad y cuáles son las luces que hay en materia económica para nuestro país. Bien,
Si no existiera una crisis, se supone que deberían suministrar las cifras. Evidentemente que hay una opacidad en la información oficial que dificulta la toma de decisiones por parte de los inversionistas, por parte de los analistas y de los economistas que vemos la realidad del país, pero también eso afecta al ama de casa, al jefe de familia, que debería saber dónde colocar sus ahorros, qué debe comprar ahora, cómo debe prepararse para el regreso a clases o qué debe hacer para las festividades de diciembre. ¿Es bueno gastarlo ahorita o esperar a que la situación mejore? Todo eso lo facilitan las cifras económicas del Banco Central, entre ellas principalmente la del Producto Interno Bruto, que es la manera como los economistas llamamos a la riqueza, es decir, la producción de bienes y servicios que existe en el país. Se supone que durante el primer semestre hubo una caída del Producto Interno Bruto, hay algunos indicios, pero las cifras del Banco Central siempre son necesarias para completar el panorama que tanto los empresarios del resto del mundo como de Venezuela, los chinos, los norteamericanos, que deben saber cuál es la situación del país para tomar decisiones. En este sentido, el presidente de la República anunciaba el día de ayer distintas acciones, como por ejemplo que la vicepresidencia va a asumir el control de las importaciones y también está prohibida la exportación de 21 rubros. ¿Esto de qué manera puede impactar la economía nacional? Bien, el problema de los rubros que salen del país, básicamente por toda la frontera con Colombia, que es muy extensa, la frontera por el Caribe, que también es muy extensa, y la frontera por Brasil, y con cualquier otro país que tuviésemos contacto fronterizo, tendría que haber lo que efectivamente está pasando, que es que el incentivo para que los productos venezolanos que cuestan 10 y se venden en el país vecino a 40, a 25, a 50, es tan grande que la mayoría de las personas y los agentes económicos y algunas instituciones, porque en estos días uno de los funcionarios que maneja el control de precios dijo que allí estaban metidos unos uniformados, y ayer dijo el gobernador del Táchira que la manera de acabar con el contrabando era que le subieran el sueldo a la Guardia Nacional, es decir, él está admitiendo que la Guardia Nacional está metida en el contrabando, pero independientemente de que esté uniformado o no esté uniformado, así tenga sotana o tenga un kipá, el incentivo para comprar a 10 y vender a 30 y a 50 es tan grande que no van a poder controlar el contrabando que hacia ese país o que desde Venezuela ocurre hacia esos países fronterizos. Porque de lo que se trata es para resolver el problema del desabastecimiento, que es que lo que hay que incentivar es la producción. Para incentivar la producción es necesario resolver el problema de tener una moneda sobrevaluada, para decírtelo como me pedías en términos bien coloquiales. Cuando una moneda está sobrevaluada, cuando su equivalente en otra moneda permite adquirir en el exterior mayor cantidad de bienes y servicios que los que se adquieren en el país. Es decir, si tú tienes el equivalente de dólares en bolívares, vamos a poner una cifra, 50, que es lo que está dando el CICAT, con eso equivalente tú adquieres más cosas, más bienes y servicios afuera que adentro. Eso significa que la moneda está sobrevaluada y que en consecuencia se producen todas estas deformaciones, todos estos desequilibrios, sencillamente por tener una economía aparentemente orientada a resolver los problemas, cuando lo que hace es crear mayores desequilibrios y mayores problemas en todos los hogares y en toda la economía. ¿De qué manera se pudiera resolver esta distorsión que existe respecto al precio del dólar y el bolívar? Bien, la receta no hay que ser doctor, ya la economía durante más de 40 siglos ha determinado que la única manera es que no exista control de cambio, no exista control de precios, que exista competencia y que cada quien
trate de resolver sus problemas con su esfuerzo y su trabajo. Es decir, para algunos que toman decisiones de políticas públicas, creen que lo que ocurre en Alemania o lo que ocurre en Francia o en Estados Unidos o en Japón es como un Magic Kingdom, ¿no? Un parque postizo. No, sencillamente allá, si alguien quiere producir un bien, lo produce. Si no está en los términos de mercado, hay alguien que le hace competencia y lo obliga a bajar el precio. Nunca han sido las políticas de controles las que han resuelto los problemas de una economía. ¿De qué se trata la economía? De satisfacer las necesidades de la población, de alimentación, de vestido, de calzado, de la manera más eficiente posible. Y lo que la economía dice es que la mejor forma de resolver el abastecimiento de la población es por vía de la competencia, por vía de que haya innovación, de que haya nuevos avances tecnológicos y que cada día los productos sean más competitivos y más baratos y mejores. El ejemplo lo tenemos en los celulares que cada venezolano tiene en su mano. Es mucho más barato que el que teníamos hace 5 años, es mucho más eficiente. Ya hoy un celular tiene cámara, tiene radio, tiene televisión, tiene cualquier facilidad y, por supuesto, el que no accesa al modelo más avanzado tiene un modelo sustitutivo de menor precio que satisface su necesidad. Ahora, eso no pudiera lograrse si no hay un incentivo para la inversión, y el incentivo para la inversión es precisamente la ganancia, el beneficio que hace quien coloca su dinero en investigación y desarrollo para producir mejores bienes y servicios. Hablando de la liquidación de las divisas, con Industria hacía un anuncio de que el gobierno adeuda 9.000 millones de dólares por lentitud en las entregas de divisas y se está hablando de un default comercial. ¿De qué se trata un default comercial? Bueno, lo de la deuda con los industriales es una parte, pero se le debe a las líneas aéreas, se le debe a las empresas automotrices, se le debe a las empresas de laboratorio de medicina, se le debe, como se dice en criollo, una vela a cada santo. ¿Y por qué? Pues porque sencillamente al país no está entrando sino lo que se produce por petróleo, con un doble problema. Ha bajado la producción y los precios de petróleo, probablemente el promedio para este año esté por debajo de los $90 el barril, cuando el año pasado siempre estuvo por encima de los 100. Eso significa que el país, que no está produciendo nada porque hay muy poco estímulo para la empresa privada para producir, tiene que importarlo todo. Si tenemos menos divisas, eso obliga a un racionamiento y es lo que estamos viendo a veces con términos muy dramáticos, que no hay medicina para los enfermos terminales, que no hay medicamentos para quienes sufren de cáncer. Dramático lo que nos dijo en estos días Giordano, de que tiene que irse afuera, porque aquí nunca habíamos vivido una situación como esa, sencillamente porque hay un racionamiento y la manera de resolver esto es desmontar los controles, permitir que haya la inversión y que vengan dólares, que vengan euros, que vengan yenes, que vengan yuanes a invertir en el país, que tiene todas las condiciones para salir adelante y no esta tragedia que estamos viviendo en estos días. Acerca del punto que hablábamos inicialmente del contrabando de extracción, ¿considera usted la implementación de un sistema biométrico como una respuesta para evitar que esos recursos de Venezuela sean llevados a otros lugares? Yo creo que la respuesta la dio anoche el presidente cuando dijo que eso ya no iba, porque al decir que eso va a ser voluntario, nadie va a gastar en eso cuando iba a ser un sistema lleno de dificultades, de trabas. Imagínate que se vaya la luz. ¿Qué va a pasar cuando una chica como tú va al salir de su trabajo y compra 2 cosméticos? Señorita, ¿usted por qué compró 2 cosméticos? Bueno, porque es uno para mí y uno para mi hermana, o es uno para mi mamá. Entonces, se iban a generar tal número de distorsiones, tal número de dificultades, que yo le auguraba muy poca vida. Afortunadamente alguien le dijo, le sopló, le sugirió al presidente que abandonaran esa locura que iba a constituir el control biométrico, y afortunadamente ya es historia. Hablando acerca de las perspectivas económicas para nuestro país, más allá de las visiones políticas, ¿cuál piensa usted deberían ser las medidas que se deberían ejecutar a corto y mediano plazo para buscar una solución? En primer lugar, abandonar las
telarañas ideológicas de sistemas que, como el socialismo, fracasaron en África, en Asia, en Europa, en el Caribe, en todas partes. Eso no resuelve los problemas. Venezuela tiene suficiente capital humano para superar la crisis que vivimos. Son venezolanos los profesionales que han hecho que ahora Colombia esté exportando petróleo. Son venezolanos los que han hecho que en México, que en Kuwait, que en Nigeria, la producción petrolera de esos países haya avanzado. Son venezolanos, nuestros hijos, nuestros hermanos, los que están dando al resto del mundo un capital humano que el país necesita. Pero mientras continúen las distorsiones de la economía, que además tiene recursos naturales, que además tiene una población relativamente manejable, que tiene un clima extraordinario, Venezuela tiene todas las condiciones para avanzar y para desarrollarse. Simplemente lo que faltan son políticas públicas que permitan la competencia, que permitan una eficiente asignación de recursos sin que se produzcan las dificultades que estamos viviendo hoy en día. Si le tocara jerarquizar, ¿cuál es el problema en materia económica más grave que tiene nuestro país hoy? ¿Cuál sería? Bueno, un problema de producción en primer lugar. Hay que estimular la producción y estimulando la producción es sencillamente que haya canales de televisión, estaciones de radio que compitan y que mejoren la información a los venezolanos, que haya empresas que produzcan y que compitan, que se resuelva el problema del déficit fiscal, que es el principal generador de inflación. El déficit fiscal no es otra cosa que el gobierno gasta más de lo que ingresa. Entonces ahí hay que acudir a la conseja que tenían nuestras abuelas: ahorra y no gastes más de lo que estás ingresando. Con esas dos medidas y la suspensión del control de cambio, el país está definitivamente lanzado hacia un futuro de verdad muy próspero y muy brillante. Pero hay que resolver estos problemas primeramente. Bueno, le damos las gracias a Antonio Paiva, economista, analista financiero, profesor universitario de la Central y también de la Universidad Metropolitana. Le damos las gracias por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Bueno, y de inmediato el pase es para José Manuel, quien tiene más información para ustedes. Así es, Sandrine, tenemos más información. Representantes del gobierno y poderes públicos asisten al encuentro regional de UNASUR sobre desarrollo de políticas de seguridad ciudadana y derechos humanos. Milagros Zambrano está en la UNES, en Catia, y nos trae la información. Buenas tardes, Milagro, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Ahora nos encontramos en la Universidad Nacional Experimental desde la Seguridad, donde el tema de políticas públicas, seguridad ciudadana y derechos humanos están siendo tratados en esta reunión regional de UNASUR, donde están presentes el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, y también la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez. Uno de los puntos de los que se ha tratado es que en Venezuela existe la normativa para castigar la tortura y que se deben respetar los derechos humanos. Escuchemos parte del discurso del ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. Entonces nosotros nos desmarcamos de cualquier actividad, cualquier hecho, cualquier acción que haga algún funcionario en contra de los derechos humanos de cualquier ciudadano. Si en el SEBIN llegase a haber alguna práctica de esa naturaleza, que vaya preso el responsable. La fiscal general de la República señaló la importancia que tiene la denuncia en caso de violación de los derechos humanos y señaló que existe la normativa y que en el Ministerio Público se le estaría dando entonces la atención correspondiente a los casos que se presenten sobre estas prácticas. Tiene que ser un ejercicio permanente de responsabilidad de los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana casarse con los derechos humanos, con el respeto a los derechos humanos. El empleo de la fuerza es el último recurso muy celosamente regulado por la ley. Bien, esto forma parte del desarrollo de esta actividad, de esta reunión de UNASUR sobre políticas públicas, seguridad ciudadana y derechos humanos. Con esta información retornaremos con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Milagro. De esta manera ponemos punto final a la presente emisión. Recuerden, noticiero Venevisión reporta, ustedes deciden, y queremos dejarlos con estas imágenes de la localidad de Buñol, en España, donde se está realizando este miércoles 22 22.000 personas están cayéndose a tomate limpio, la tomatina. Están disfrutando de estas imágenes.